Señor, hoy tenemos ante nosotros a 5 personas que representan la diversidad de trayectorias y de liderazgos que se integran dentro de la comunidad de becarios de excelencia Rafael del Pino. Personas que primero ganaron nuestro reconocimiento, pero que muy pronto ganaron también nuestra admiración y nuestro respeto. Comenzamos este diálogo en el que queremos empezar por el principio. Queremos conocer el camino recorrido por todos vosotros. Y también nos gustaría mucho saber qué significó para vosotros la beca de excelencia Rafael del Pino. Si os parece, empezamos por Iñaki y vamos recorriendo el escenario. De acuerdo. Soy Iñaki Berenguer. Yo me considero un académico reconvertido en emprendedor tecnológico y esta transformación en parte fue gracias a la beca que me dio la Fundación Rafael del Pino. Mi trayectoria académica empezó con un máster y un doctorado en ingeniería en la Universidad de Cambridge. Después estuve 2 años en Columbia, estuve 1 año también en Princeton, hasta que en 2007 la Fundación Rafael del Pino me dio una beca para estudiar en MIT con la idea de irme allí a montar una empresa, ¿no? Inspirarme, porque es un entorno muy inspirador. Te rodeas de gente como, no sé, el fundador de Dropbox, el fundador de Kayak, el fundador de Okta, que después se vuelven tus amigos. Gracias a estar en MIT, pues conoces a Elon Musk, a Vinod Khosla, y allí es donde comencé mi primera empresa tecnológica con un compañero de clase de MIT, se llama Pixable, en el mundo de las redes sociales. Mis primeros inversores fueron profesores de MIT. Tuve de asesor también, de advisor en la empresa Anoubar Afeyan, que fue el fundador de Moderna, los que hicieron las vacunas del COVID. Al graduarnos nos fuimos a Nueva York y al cabo de 3 años nos compró la empresa Singapore Telecom en el año 2012. Después monté una segunda empresa y en el año 2016 hice mi tercera empresa de tecnología con también una cofundadora de MIT, o sea que MIT me ha ayudado, o la beca me ha ayudado a ir a MIT, que MIT me ha ayudado a que pasen todas estas cosas. Y esa empresa se llama Cover Wallet, una empresa de tecnología en el mundo de las una empresa de tecnología en el mundo de los seguros. Lanzamos en 2016, la hicimos crecer a casi 500 personas. Teníamos un equipo de ingeniería aquí en España, que todavía existe, más de 100 personas, y en menos de 4 años pasamos de 0 a 100 millones de ingresos y en 2020 nos compró un grupo de seguros por 300 millones de dólares. A mí, además, la fundación me ha cambiado la vida por partida doble, ¿no? También en el ámbito personal, porque en el año 2009, cuando ya me acababa de mudar a Nueva York, María del Pino visitó la ciudad de Nueva York y nos invitó a cenar a los antiguos becarios que vivíamos en Nueva York. Éramos unas 10 o 12 personas y allí conocí a mi mujer, Ana Nariño, que está aquí en el público, que ella había sido becaria en el año 2004 en Washington y bueno, nos acabamos casando en 2012, tuvimos después 3 hijos, así que podría decir que mis 3 hijos y mis 3 empresas, en cierta manera, son gracias al fruto de la Fundación Rafael del Pino. Sí, bueno, yo soy Juncal Arbelaiz, soy becaria de 2019, así que creo que eso me hace la becaria más jovencita del panel, y soy investigadora en la Universidad de Princeton. Por dar un poco de contexto, yo soy ingeniera de sistemas, estudié aquí en España y hacia el final de la carrera me empecé a interesar mucho por temas de inteligencia artificial descentralizada, sobre todo. Entonces, con la beca de Rafael del Pino, pues crucé el charco y me fui a Estados Unidos y fui allí a realizar mi doctorado en matemáticas aplicadas en el MIT. Entonces, ¿qué supuso la beca para mí? Bueno, pues yo siempre digo que fue libertad intelectual y académica. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues la vida del doctorado allí, para financiarse uno el doctorado, normalmente lo que hace es o bien dar clase de forma continua, lo cual es muy bonito, pero también es duro y lleva mucho tiempo, o si no, trabaja en algún proyecto de investigación del supervisor y su tesis pues sale de ahí. El problema de esto, entre comillas, es que uno no tiene mucha libertad para explorar aquellos temas que a uno le interesan. Y yo iba con una serie de cuestiones y problemas en los que tenía muy claro que quería trabajar. Así que la beca de Rafael del Pino me permitió, yo creo que es plantar esa semilla que hizo que empezara
a crear un nombre en el campo, a obtener mis primeros resultados, a tener mis primeras publicaciones en estos temas. Y bueno, para el final de mi doctorado pues ya tenía una serie de algoritmos que funcionaban muy bien, descentralizados, entendimos este tipo de sistemas mucho mejor y eso me llevó a ser premiada por Eric Schmidt, que es el antiguo CEO de Google, con un paquete de financiación pues, muy interesante para ahora desarrollar mis propios proyectos de forma independiente y que me llevé a la Universidad de Princeton. Y bueno, en el ámbito personal, pues yo no encontré a mi marido entre los becarios, que quién sabe, quizá pase todavía, pero sí que puedo decir que tengo buenos amigos que han sido premiados por esta beca y yo creo que a todos nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida, por supuesto, en el ámbito profesional y en cuanto a formación. Nos ha permitido desarrollarnos y desarrollar nuestras carreras, pero creo que también es un activo muy importante de la beca, es la comunidad que surge en torno a ella y la comunidad de becarios, que bueno, pues nos trae a eventos como este, ¿no? Donde yo creo que estamos todos emocionados. Gracias, Sí. Juncal. Pues, bueno, en mi caso, Héctor Ciria, yo creo que Juncal efectivamente era el más joven. Yo recuerdo muy bien cuando me concedisteis la beca, fue en el año 2005, o sea, hace ya 20 años, y la verdad es que recuerdo aquel momento casi como si fuera un sueño, ¿no? La verdad es que yo había crecido en un pueblo pequeñito de la provincia de Huesca y habiendo estudiado Ingeniería de Caminos, de hecho conocía y admiraba la enorme trascendencia que la familia del Pino tenía no solo en el sector de la construcción, sino en el desarrollo del panorama empresarial español. Entonces, para mí, que poco después de graduarme recibiera la beca precisamente de la Fundación Rafael del Pino, yo siempre digo que fue como si a un aprendiz de actor de provincias le llaman para darle un Oscar, ¿no? Así que recuerdo aquel momento con mucho cariño, con mucha emoción y desde luego con enorme agradecimiento. Estamos ahora en 2025, han pasado 20 años. Cuando miras hacia atrás, sí que un poco te das cuenta que ha habido en tu vida pues 3-4 momentos, llamados, no sé, momentos de la verdad, que han acabado dictaminando pues cómo uno crece personal y profesionalmente, ¿no? Y con convicción sí que puedo decir que para mí recibir la beca fue uno de esos momentos de la verdad, ¿no? Y momentos de la verdad porque es que la beca yo creo que supone, yo diría, 3 grandes regalos y regalos de por vida, ¿no? Y miro un poco a los nuevos becarios. El más tangible es la propia beca, pero también te da una nueva familia y también te da un foro de conocimiento. Entonces, si me dejáis hablar un poquito de cada uno de ellos. El primer regalo es recibir la beca. En mi caso, como he dicho, había estudiado Ingeniería de Caminos, luego había estado en MIT haciendo un máster en Aeronáutica y la beca lo que me permitió fue cambiar de registro, formarme en el mundo de la empresa, volver de nuevo a Estados Unidos a hacer un MBA, en este caso en la Universidad de Columbia. Y sobre todo el tener la beca y hacerlo financiado lo que me permitió fue tener libertad para hacer el siguiente paso de mi carrera con absoluta libertad, sin deudas y sin restricciones. Y eso fue muy relevante porque cambié un poquito de industria, de consultoría estratégica al mundo de private equity, en un fondo internacional que se llamaba Pax Partners, donde además me introdujeron en el sector salud y de hecho eso ha condicionado todo lo que he hecho posteriormente. Años después estuve trabajando durante más de 10 años en el grupo de hospitales Quirón Salud, los últimos 5 consejero delegado, y tuve la inmensa suerte de vivir una etapa muy intensa, pero también maravillosa, en el que el grupo creció de manera muy relevante, en el que vivimos desde el grupo liderazgo de la consolidación de un sector, con más de 40 adquisiciones, expansión internacional, y el grupo pues, creció muchísimo, se multiplicó por más de 5 veces y acabamos empleando a prácticamente 50.000 personas, ¿no? Y luego, siguiendo en esa parte de esa trayectoria, pues actualmente hemos fundado con otro socio una nueva gestora de capital privado, en este caso para invertir en España, en pymes españolas y ayudarlas a hacer crecer en el sector de las biociencias, donde creo que es muy importante. Y ese, como digo, es un poco el primer regalo, ¿no? Sobre todo en la parte más profesional. Si nos vamos a la parte personal, yo diría que es un regalo inmenso ser parte de la familia de becarios de la Fundación Rafael del Pino. No solamente desde un punto de vista profesional, sino también para entablar amistades que son duraderas. En mi caso ha sido el caso y así sigue siendo, ¿no? Y el tercero es tener acceso a un foro de conocimiento. Yo creo que la labor que desde la Fundación Rafael del Pino realizáis para promover el libre pensamiento, promover el emprendimiento y la innovación es una labor maravillosa a través de numerosas conferencias, salía en el vídeo, componentes de trayectorias que son admirables, ¿no? Y tener ese acceso, pues como digo, es un regalo de por vida. Así que desde luego en mi caso yo diría que recibir la beca ha sido uno de esos momentos de la verdad que han impactado de manera muy satisfactoria en mi experiencia, no solamente profesional, sino también vital. Buenas tardes, mi nombre es José María Fernández, como escuchamos antes soy becario de la promoción del año 2008 y para mí también la beca de la Fundación fue transformacional.
En primer plano, pues porque me permitió realizar 2 másters que hice en la London Business School y en MIT, pero más allá de esto, la oportunidad de una forma inesperada, pero fruto de esto, apareció después. En MIT conocí a Andrew Lo. Andrew Lo es el jefe del departamento de finanzas de Sloan y él me dio la oportunidad de quedarme a trabajar allí. Trabajé en un departamento de MIT que se llama el Laboratorio de Ingeniería Financiera y en ese laboratorio se crean modelos financieros para resolver problemas para el mundo. El problema que intentábamos resolver era el de cómo acelerar el desarrollo de nuevas curas contra el cáncer y las enfermedades huérfanas. Pero la dificultad residía en que la forma de resolver este problema era utilizando técnicas de titulización financiera. Estábamos en el año 2010 y la titulización financiera había sido acusada por muchos de ser la causante de la crisis del año 2008, con lo que era un proyecto no sin un cierto riesgo. Todas las historias, lo hemos escuchado ahora, tienen un aspecto personal, la mía también. Mis suegros son neozelandeses. Mi suegro me llamaba por teléfono y me decía, pero vamos a ver, tú eres economista del Estado, habías sido subdirector general del Tesoro, luego habías estado trabajando en un banco, ¿qué haces ahora mismo en la universidad? No te están pagando dinero, estás haciendo algo, y esto de la titulización no es algo muy peligroso. Y yo le dije, Pete, creo que realmente tenemos una oportunidad de resolver un problema muy importante para el mundo. Y me dijo, bueno, cuando lo vea en el Economist me lo creeré. Y unos meses después, en octubre del 2012, publicamos en Nature Biotech. Nature Biotechnology es un poco, entre comillas, la Biblia del mundo de la ciencia. Es donde todos los biotecnólogos quieren realizar sus publicaciones. Publicamos un trabajo del que fui el principal autor que se llamaba Comercializando investigación biomédica bajo técnicas de titulización financiera. Unos meses después, el Economist, efectivamente, publicó un artículo que se llamaba Cura o enfermedad. Es el año 2012, pero todavía reverberaba el resultado de la crisis. Y en ese artículo decía el Economist, hay 3 personas en MIT, Andrew Lo, Roger Stein y un tal José María Fernández, que piensan que podemos utilizar la tecnología que casi destruye el mundo para curar el cáncer. Y hablaba de cómo habíamos demostrado estadística y matemáticamente que esto se podía hacer. De este proyecto, que yo nunca habría podido prever, pasaron cosas extraordinarias. En primer lugar, surgieron algunos proyectos privados. Hay uno de ellos que se llama BridgeBio. Ahora mismo es una empresa que cotiza en la bolsa americana, que tiene una capitalización de 6.000 millones y que ha traído al mercado 3 nuevos fármacos para enfermedades huérfanas. Pero más allá de esto, que es muy tangible, pasaron más cosas. Mi capacitación profesional se incrementó, en mi opinión, extraordinariamente. Y eso me permitió, cuando en 2014 volví a España, pues ser una persona mucho más capacitada para asumir el reto de ser director general del Tesoro. Director general del Tesoro en un entorno en el que el Tesoro, cuando yo lo había abandonado en el año 2005, tenía 300.000 millones de deuda y cuando yo volví en 2014 tenía 1.100.000 millones, con problemas financieros más complejos, con un balance más complejo. Pero la realidad es que esa aventura que asumí de marcharme y esa ayuda que me facilitó la Fundación me permitió hacer frente al reto la mejor versión de mí mismo, en mi opinión. Bueno, esto es en primer lugar algo que creo que ha sido esencial para mí. En segundo lugar, he estado 8 años trabajando en el Consejo Asesor y el Consejo Asesor de Inversiones de la Fundación, algo que he disfrutado muchísimo, me ha permitido entrevistar a nuevos becarios y me ha permitido, entre comillas, devolver parte de lo mucho que obtuve. En tercer y último lugar, igual que Héctor, creo que es un gran activo el formar parte de este grupo de becarios. Personas, hoy estamos 5 aquí, con 5 historias, pero personas de extraordinaria capacidad, con un gran espíritu de sacrificio y que tienen potencial, el mismo, más que nosotros, para contribuir al mundo. Muchas gracias. Luis. Hola, mi nombre es Luis Pérez Breva, yo soy becario de 2005 y mi trayectoria es un poco la simétrica a la de Iñaki. Yo no iba para académico, sino que había empezado como emprendedor. De hecho, había fundado una compañía en Silicon Valley para localizar teléfonos móviles en caso de emergencia utilizando inteligencia artificial en el año 98. Y me quedé tan fascinado por la idea de poder utilizar avances científicos y tecnológicos para crear realmente progreso que fui a MIT y decidí hacer un doctorado en inteligencia artificial. Y fue allí cuando mi camino se une al de la Fundación y solicité la beca, no solamente para acabar el doctorado en inteligencia artificial, sino para hacer este problema, que es cómo cogemos avances científicos, cómo cogemos nuevas tecnologías y los ponemos en algún lugar donde realmente puedan cambiar nuestras vidas, no solamente en los artículos donde los vemos nacer, ¿no? Y
Y quiero hacer una pausa. Hace 5 años la gente me ha empezado a entender, pero llevamos juntos con la Fundación 15 años en los que nadie entendía de lo que les estábamos hablando, ¿no? Así que mi primer agradecimiento a la Fundación es por confiar en mí y tener la visión hace 20 años de creer que estamos en una senda interesante. Al acabar mi doctorado, en lugar de seguir haciendo empresas, me di cuenta que tenía que aprender más, así que hice una pausa en mi emprendeduría y me quedé en MIT, porque la mejor manera de aprender a hacer algo nuevo es intentar enseñárselo a otra persona. Así que creé un programa para coger tecnologías nuevas, recién salidas del horno, y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y esto para qué sirve? ¿Cómo se ha de cambiar? ¿Y qué problemas resolvemos con ello? Y a lo largo de 20 años hemos creado un programa en MIT, que luego ha tenido mucho impacto también en el mundo industrial en Estados Unidos, en el que hemos visto más de 300 tecnologías, y por tecnologías estoy hablando de nanomateriales, estoy hablando de mecánica cuántica, satélites y todo lo que vemos que parece ciencia ficción. Hemos visto salir más de 40 nuevas empresas y educado a más de 1000 personas. Y creo que ahora finalmente he aprendido cómo funciona, cómo se puede hacer de manera sistemática. Pero por volver a traer un poco al terreno de mi agradecimiento a la Fundación, no es solamente ese momento visionario del principio, la Fundación para mí ha sido un compañero a lo largo del camino. Por las muchas insistencias de volver, de venir, de compartir, pero sobre todo se ha acabado convirtiendo en mi nexo con España. Yo sigo viviendo en Boston, pero es a través de la Fundación que he conseguido que todo lo que estamos avanzando en la frontera en Estados Unidos, en la manera de convertir tecnología en impacto, se vea aquí, a través de la Fundación, prácticamente en el mismo instante. Os habéis hablado desde la frontera del conocimiento, que es donde os habéis situado en vuestras vidas, y nos interesa muchísimo saber cómo veis el futuro, ¿no? La verdad es que vivimos en un mundo de una creciente complejidad en la que quizás tenemos que conformar un nuevo liderazgo, un liderazgo que evidentemente en el que los becarios de excelencia Rafael del Pino del que vais a ser protagonistas, ¿no? Habéis hablado de distintos ámbitos en los que habéis ejercido vuestro liderazgo, pero nos gustaría que pusierais la mirada en uno específico cada uno. Iñaki, quizás en el ámbito emprendedor, Juncal en el de la ciencia y la investigación, Héctor, la perspectiva de la empresa, Chema, a pesar de que has hecho tantas cosas en el sector privado y en las finanzas, en el sector público y la función pública, y Luis, pensamiento académico e innovación. Iñaki. Yo actualmente soy socio de un fondo de capital riesgo que se llama LifeX Ventures, que invierte globalmente en startups en la intersección de la inteligencia artificial y la ciencia. Y lo que tenemos muy claro, mi socio, que es un emprendedor de éxito también basado en Nueva York, y yo, es que para que una empresa tenga éxito tiene que crecer muy rápido, y esto lo puedes conseguir si es parte de una ola de innovación que reinvente mercados o cree nuevos mercados. Y eso te permite que incluso equivocándote la ola te sube, ¿no? Yo he tenido la suerte de en los últimos 10-15 años surfear varias olas de innovación, ¿no? Las redes sociales, el Internet móvil, el mundo SaaS, el mundo InsurTech, el mundo cripto. Y ahora mismo la mayor revolución que vamos a conocer en nuestras vidas está pasando a día de hoy, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Es la mayor ola de innovación que va a reinventar todas las industrias que conocemos, ¿no? La logística, la banca, la sanidad, los seguros. Es verdad que también van a desaparecer varios trabajos, pero también se van a crear muchas oportunidades y se van a crear muchos nuevos tipos de trabajo. Entonces, mi consejo a los más jóvenes que se vayan a incorporar al mercado laboral es que no sean simplemente espectadores, sino que sean protagonistas de esta gran revolución y que se suban a la ola. ¿Juncal? Bueno, esta pregunta es un aprieto, Vicente, porque bueno, la ciencia es muy amplia, la investigación es muy amplia, pero basada en mi experiencia y en lo que veo en Estados Unidos, quizá me gustaría resaltar 3 ámbitos. Entonces, el primero es la inteligencia artificial, así que Iñaki me ha allanado el camino. Yo creo que hace falta mucha investigación básica, que es el tipo de ciencia que hago yo, nuevos algoritmos que hagan bueno, pues métodos más eficientes, por ejemplo, computación más eficiente. Pero también creo que quizá donde veamos el impacto más directo de estas tecnologías es en su aplicación a otros campos, como puede ser, por ejemplo, la medicina. Entonces ya estamos viendo inteligencia artificial que puede ayudar a médicos a diagnosticar mejor o a ver en imágenes quizá cosas que un ojo humano no puede ver. Se habla incluso de que la inteligencia artificial
podría democratizar la medicina, llevando estos médicos artificiales a lugares donde puede haber un déficit de hospitales o un déficit de médicos. Y bueno, más allá del campo biomédico, estamos viendo revoluciones en la creación de nuevos materiales o incluso en la forma en la que hacemos ciencia. Porque casi podemos tener como un agente más que nos está dando nuevas ideas a intentar en el mundo científico. Entonces, bueno, todo esto sería dentro de la parte de software de la inteligencia artificial, pero dentro de la inteligencia artificial hay ciertas técnicas que decimos que son un poco hambrientas. Y a lo que nos referimos con esto es que requieren muchos datos para poder crear modelos válidos, y esto requiere mucha computación, mucha energía, un alto coste económico, y incluso medioambientalmente no es lo mejor. Entonces, eso está trayendo consigo un cambio de paradigma en la forma en la que hacemos computación. Y estamos viendo la creación de computadores cuánticos, computadores neuromórficos, e incluso hay quien dice que la era digital ya ha tocado techo y que no va a haber más. Eso está por ver, pero bueno. Y bueno, ya saliéndonos un poco del mundo de los sistemas, que es a lo que yo me dedico, creo que también vamos a ver mucho impacto con todo el tema de la medicina personalizada y del genoma. Es decir, el realizar ya tratamientos o una medicina preventiva muy especializada a una persona y muy especializada a su enfermedad. De forma que tratamientos que ahora mismo pueden ser muy agresivos, hasta quizá con poca eficacia, los vamos a ver reemplazados por una medicina mucho más personalizada y mucho más eficaz. Y bueno, creo que esto puede cambiar el paradigma clínico y las perspectivas de un paciente ante su propia enfermedad de formas que quizá ni nos imaginamos ahora mismo. Y en este sentido, pues bueno, yo sé que la Fundación es muy conocida por su impacto en el ámbito empresarial, de emprendedores, ¿no? También, pero creo que incluso en el ámbito científico pues está demostrando su liderazgo, ¿no? Como María decía en su discurso, por el tipo de investigaciones que está financiando y bueno, y también porque en todas las promociones de becarios, me imagino que en la actual también, siempre veo al menos 1 o 2 becarios que están entrando en estos campos. Entonces creo que incluso en el ámbito científico la Fundación está liderando. Sí. Gracias. Héctor. Bueno, pues a ver, siempre es difícil, ¿no?, tener la bola de cristal, pero yo creo que la han aludido tanto Iñaki como Juncal. O sea, hay ahora mismo un tema de enorme calado que es la revolución tecnológica actual liderada por la inteligencia artificial, ¿no? También coincido que probablemente sea la mayor revolución que vayamos a ver en nuestra generación y es una revolución en la que yo creo que se abren oportunidades que son realmente maravillosas, ¿no? Probablemente se van a desarrollar nuevos fármacos de manera mucho más rápida. Ojalá se curen enfermedades que hoy no son curables. Creo que esta revolución va a cambiar no únicamente nuestro entorno, sino incluso nuestra propia esencia como personas, porque se está fusionando la tecnología con la biología, se va a introducir la computación cuántica. Va a haber unos saltos de eficiencia tales que también van incluso potencialmente a cuestionar, como mínimo parcialmente, el papel del empleo y, por tanto, también el equilibrio social, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una revolución de calado muy importante y, claro, cuando esto lo bajamos al mundo de la empresa, yo creo que se abre un mundo, creo que es un mundo fascinante, un momento impresionante de oportunidades, pero también diría que, sobre todo para la empresa y para los líderes empresariales, es un momento tremendamente difícil. Y es difícil porque requiere afrontar unos desafíos que no son menores, ¿no? Yo diría que como mínimo requiere hacer casi como un doble tirabuzón. O sea, el primer tirabuzón es cómo desde la empresa somos capaces de utilizar estos avances tecnológicos para explotar toda su potencialidad, al mismo tiempo que cambiamos rápidamente a los nuevos modelos de negocio, nos adaptamos a los disruptores que están pasando en todas las industrias, y hacer eso está en la agenda de todos los directivos, pero es tremendamente difícil. El segundo tirabuzón es, además de estar en el avance tecnológico, hay otros 2 temas que creo que también son de enorme calado, a los que también hay que prestar atención. Uno de ellos es la sostenibilidad del planeta, es decir, el desarrollo sostenible, y un segundo es poner foco en las personas. Claro, hacer las 3 cosas a la vez, o sea, desarrollo tecnológico, desarrollo sostenible y desarrollo de las personas, de una manera que sea equilibrada y que todos los desarrollos sean compatibles entre ellos, me parece que es ese segundo tirabuzón que no es obvio para encajar en la agenda de las empresas. Y si me permitís un poquito poner en contraposición el primero de los desarrollos, el tecnológico, con el humano. En este momento en el que todo el mundo habla tanto de aplicaciones tecnológicas, creo que es un momento muy importante para poner foco, desde luego desde la empresa y también desde otros entes sociales, poner foco en el humanismo. Y cuando digo el humanismo es que cuando intentamos ser más tecnológicos, lo seamos para ser más humanos. Que utilicemos la tecnología para ser capaces de empoderar a las personas para que vivan mejor y no para que algunas se queden detrás. Que hagamos una formación a nuestros empleados, a la sociedad en general, en tecnología, pero también que hagamos una formación en los valores que son intrínsecamente humanos, como la curiosidad, la creatividad,
la gestión de las emociones, la empatía, la generosidad. Yo creo que si somos capaces de aunar todo eso, pues tenemos un futuro brillante, ¿no? Pero bueno, como a veces se escucha, yo no creo que la tecnología sea una amenaza para las personas. Creo que la verdadera amenaza es que las personas dejemos de priorizar a las personas. Chema. Bueno, Juncal, si tú crees que es atrevido a hablar de esto, imagínate hablar del sector público delante de nuestro rey y esta audiencia, ¿no? Así que con mucha humildad, 3 reflexiones que se basan un poco en mi experiencia trabajando en el sector público y en el sector financiero y trabajando en innovación. Ahora mismo gestiono una cartera de inversiones en empresas españolas del sector de la biotecnología en alta mar, en esta gestora nacida en Madrid hace 20 años. Pero yo creo que si tuviera que pensar en qué claves deberían o merecerían algo de atención en el sector público, me gustaría hablar de 3 cosas, de cosas que creo que hay que desarrollar, de cosas que creo que hay que promover y de cosas que creo que hay que proteger. Las cosas que creo que hay que desarrollar tienen que ver con el impacto de todo lo que estáis hablando sobre la tecnología de la inteligencia artificial aplicada al sector público. Tenemos un sector público en torno de unas 3 millones de personas cuya edad media supera los 50 años. Esta tecnología de la inteligencia artificial puede permitirnos profundizar en la calidad del servicio, en el diseño de políticas públicas, en nuevas herramientas que contribuyan a conocer mejor las necesidades de la ciudadanía. Puede ser una revolución para nuestro sector público. Esto ya está pasando en muchos lugares, incluido en nuestro país, donde hay un plan de digitalización. Pero hay ejemplos que quizá pueden también inspirarnos, como es el programa de Smart Nation de Singapur desde el año 2014, o como por ejemplo es el programa Stargate que hay ahora mismo en Abu Dhabi. ¿No? Extraordinarios esfuerzos que a través de la inteligencia artificial pretenden fortalecer la capacidad de un país o el servicio público. ¿Qué cosas deberíamos promover? Pues la colaboración público-privada. Hay muchos ejemplos de grandes éxitos en la colaboración, en España y fuera de España. Fuera de España hay ejemplos muy inspiradores, la tecnología de ARPANET, que fue financiada por DARPA en Estados Unidos y fue precursora de Internet, o de Navstar, que fue precursora de la tecnología del GPS, ¿no? la geolocalización. En España esta colaboración tiene muchas facetas y una que está muy centrada en la innovación y en la financiación es la labor que, por ejemplo, realizan organizaciones como el CETI a través del programa Invierte o el ICO a través de Fondico. Estos programas, en mi opinión, han sido esenciales para el desarrollo del capital riesgo en nuestro país. Financian centenares de pequeñas empresas de contenido tecnológico y han ayudado a aquellos emprendedores que están levantando fondos para financiar y desarrollar estas empresas a capitalizarse, creando un ecosistema que hace 10 años no existía. De manera que hay historias, yo creo, de éxito que debemos continuar promoviendo. ¿Qué hay que proteger? Bueno, este es un tema que yo creo que se ha tratado muchas veces por personas de gran calibre en este auditorio. Y yo creo que desde mi punto de vista y experiencia, la sostenibilidad financiera intertemporal, 3 palabras que son muy relevantes en tanto cuanto nuestro país. Esta es una de esas historias, yo que he vendido muchos años el crédito de España en el mundo, es una de esas historias que es poco hablada. Nuestro país ha realizado auténticos milagros económicos. Desde el año 2012 el nivel de endeudamiento externo se ha reducido en un 50%. El nivel de endeudamiento de las corporaciones no financieras o de las familias lo ha hecho también. El endeudamiento del sector público también se ha moderado. Pero esta intertemporalidad es muy relevante porque tenemos generaciones más jóvenes que tienen una gran capacidad, pero pueden verse en un entorno en el que el desarrollo del estado de bienestar genere dificultades para atender financieramente nuestros compromisos. Creo que esto merece ser protegido y merece mucha atención. Pero más allá de esto, y quizá incluso más importante, la defensa del Estado democrático de sus instituciones. Vivimos en un momento en el que la polarización, las narrativas populistas, algunas narrativas cortoplacistas que profundizan en la división entre la ciudadanía, creo que son un riesgo. Y por eso, ya para terminar, me gustaría reconocer aquí que otra de las cosas que hace, en mi humilde opinión, muy bien la Fundación es promover programas de formación para los funcionarios de distintos cuerpos de la Administración que de alguna forma pueden actuar como un contrabalance y que con su trabajo pueden contribuir a alcanzar nuestras metas. Muchas gracias. Luis.
a mí me resulta un poco difícil intentar predecir una tendencia porque llevo 20 años sentándome enfrente de una clase, viendo 10 tecnologías e intentando adivinar qué tecnología saldrá al mercado ese año y fracasando estrepitosamente año tras año. Así que no lo voy a intentar, no voy a intentar predecir ninguna tendencia. Voy a hablar un poquito de otra cosa que estoy apreciando, que es un diálogo nuevo. Y de hecho un diálogo nuevo que creo que es muy positivo en Europa. A día de hoy estamos hablando de una cosa que habíamos hablado mucho de startups, que en el fondo es un fenómeno americano. Habíamos hablado mucho del emprendimiento con el venture capital, y lo hemos hecho muy bien en Europa de esta manera, pero hay un diálogo nuevo que no está sucediendo en Estados Unidos y sí está sucediendo en Europa, donde hablamos de soberanía tecnológica, donde hablamos de doble uso, para encontrar manera de que la tecnología realmente tenga un impacto en nuestra economía, en nuestra sociedad y en nuestro talento sin tener que pasar por Estados Unidos o incluso encontrando un modelo europeo de manera de gestionar la tecnología. Y yo creo que eso es quizá la principal tendencia, el principal cambio que veo de adelante ahora y estoy muy contento porque, como decía, no sé predecir, pero sí sabemos construir, ¿no? Que es un poco lo que he enseñado a todos mis estudiantes a hacer. Y entonces, en el marco de este nuevo diálogo, veo como mis compañeros una enorme oportunidad de dos herramientas. Voy a llamar herramientas, no tecnologías. Voy a hablar de realidad aumentada, voy a hablar de inteligencia artificial, o lo que llamamos inteligencia artificial. Quedaría para mucho que hablar, como todos querríamos. Aquí podríamos tener otro debate. Y creo que estas van a ser absolutamente clave para hacer una cosa que, de hecho, probablemente solo se puede hacer desde hace muy poco, que es rescatar casi 60 años de tecnologías que están ahí esperando a que nosotros, y digo nosotros, es decir, los europeos, los españoles, las cojamos y creemos desarrollo económico. Y para mí esa es la gran oportunidad que queda delante y se puede acceder desde cualquiera de los campos. A título personal, a mí me llega esta pregunta en muy buen momento, porque acabada mi pausa como académico, ¿no? Volviendo a ser un poco emprendedor, hemos fundado recientemente una empresa precisamente para atajar este problema. Y nos hemos encontrado de la mano de la Fundación Haciéndolo a la vez en Estados Unidos y en España, precisamente. En Estados Unidos hemos tenido contactos con la Navy para hacer realidad aumentada a ver si lo voy a decir bien en castellano, en mandos y en centros de mando y control. Y en España, recientemente, en las últimas semanas, hemos llegado a un acuerdo de la mano con la Fundación Rafael del Pino para empezar a examinar un proyecto con la Oficina de Patentes y Marcas en España para encontrar un camino para todas esas tecnologías que están en desuso para ser reaprovechadas y llevarlas básicamente a la población. La verdad es que después de escucharos no cabe más que sentir una profunda admiración y un legítimo orgullo, si nos lo permiten. Vuestras inspiradoras palabras son el testimonio de lo que significa hoy realmente la excelencia y el liderazgo, ¿no? Un valor que no solo reside precisamente en las vivencias que habéis expuesto, personales y profesionales, en los proyectos que habéis impulsado en el ejercicio de vuestra libertad individual, sino en el hecho de que eligierais poner vuestro talento a disposición de la sociedad. La verdad es que la Fundación se siente muy honrada en haber podido acompañar en vuestro camino, al menos en una parte, y en continuar a vuestro lado siempre que sea posible. Muchísimas gracias a todos.